Hola y bienvenidos a Cierra el libro al salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los escriben y también las personas que los leen. Yo soy Fernando Vicente y por suerte para la humanidad no me encuentro solo en esta aventura, sino que me acompaña la reportera dicharachera de Cierra el libro al salir, Ana Vidal. ¿Qué tal, Ana? Hola, ¿qué tal? La reportera más dicharachera, ¿no? La reportera más dicharachera. Bueno, de momento en Cierra el libro al salir solo tenemos una reportera, que Y eres un tú. reportero que Con eres lo tú. cual eres, Pero yo soy la más efectivamente, dicharachera seguro de todas las que hay, que soy yo y la menos. la ¿Qué menos. tal, Fernando? Bien, pues bueno, pues aquí pasando el comienzo de otoño, porque claro, este es nuestro primer episodio de otoño de este año. No, mentira, no es el primero, porque en enero era otoño todavía. Ah, no, En no, enero. no, sí, es el primero. ¡Oh, qué lío llevo, Ya por favor! tienes. ¡Qué lío! ¿En qué otoño vives No, tú? vivo en un otoño permanente. Es el primer episodio de otoño de 2020. Y bueno, y como siempre, pues bienvenidos a todos, muchas gracias por escucharnos. Nos hace mucha ilusión que nos oigáis y nos veáis ahora a través también de YouTube. Y no sé, pues eso, que muchas gracias, que es lo único que podemos Y me decir. estoy acordando con ¿Tú lo del crees? otoño, perdona que os inciso, que la última vez que nos vimos, justo estaba empezando el otoño y vimos caer la primera hoja de otoño en el Parque del Retiro. No, es Y cierto, te sí, dije, es mira, es la verdad. primera hoja de otoño y la estamos viendo juntos. Sí, sí, es verdad. Bueno, Cierto. quiero recordar... ¿Qué tiempos Qué aquellos? tiempo, ¿Cuántos sí. años hace de Pues eso hace ya? ya unos años, sí. Eh, Quiero recordar que estamos en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y luego en todos en los podcasts que se publican en Anchor. Ay, ayúdame, Fernando, que no me acuerdo. En Spotify, en Evox, no sé, en todas las plataformas en Google Podcast también Vale. estamos. En todas las plataformas de podcast Y estamos, nuestra seguro. página web se llama Cierralibroalsalir.com. www.cierralibroalsalir.com y en Facebook y en todos esos sitios nos podéis poner me gusta, nos encanta que nos pongáis corazones, mucho mejor que el dedito azul, donde se pueda y estrellitas y todo eso, y también porque así pues los podcasts los ve más gente, cuando le dais al like pues lo ve más gente y pues a nosotros nos gusta hacerlo igual y vamos a seguir haciendo esto, pero si nos ve más gente pues mejor porque somos muy interesantes. Exactamente. También, como siempre, damos las gracias a todos los que nos ayudan en este podcast, a Elmar, que nos ayudó al principio con la configuración de la página y del podcast, a Charles Matuszewski, que siempre lo pronuncio mal, que es el autor de la melodía que estáis escuchando ahora y de los distintos soniditos que oís a lo largo del programa. Elvira Barrio. A Elvira Barrio, que nos hace de traductora sincronizada, y a mi hija Jara, que también ha hecho alguna cosilla y nos hace de vez en cuando alguna animación para que el vídeo en YouTube sea más dinámico y más bonito. Antes de que Ana nos digas qué es lo que vamos a tener hoy, me he dado cuenta esta mañana de que este es no es el primer episodio, pero es un episodio en el que cuando digo el podcast en el que hablan los libros, las personas que lo escriben, las personas que los leen, en este es verdad, porque nos van a hablar personas que leen libros, o sea, nosotros, personas que escriben libros y también nos van a hablar los propios libros, o sea, que realmente en este episodio sí que es cierto que todo eso se cumple. Ahora sí, ¿qué tenemos hoy? Pues hoy tenemos las desnoticias, que son noticias absolutamente desactualizadas. Vamos a hablar de un libro que habla de los libros, que es El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que es nuestro primer ensayo aquí en el podcast. Va a ser la primera vez que hablamos de un ensayo. Después tenemos la reseña borgiana, que Fernando me va a contar el libro La vida como me la contó mi madre, de Werner Meyer. Y hoy tenemos, en vez de una entrevista a destiempo, no hemos conseguido hablar con nadie que esté al otro lado de la vida, pero hemos encontrado a alguien que está a este lado de la vida, que es Marcelo Luján, que acaba de ganar el premio Ribera del Duero con su libro Relatos La Claridad, y La Claridad ha entrevistado a Marcelo Luján. Y por último tenemos un oído por ahí muy divertido de mi prima Francina Luaces, que que luego la escucharemos también. Pues si te parece, por ir
siendo más dinámicos y un poquito más breves, pues ya pasamos a hablar directamente de estas desnoticias que solemos comentar casi todos los episodios, ¿vale? Genial. Mira, voy a empezar yo. Sabes que a mí siempre, en general, todas las noticias tecnológicas las suelo comentar yo porque es un tema que sí que me gusta. Y he encontrado una noticia que me ha parecido bastante interesante y que dice que Facebook va a eliminar las cuentas de los usuarios que tengan mala ortografía. La iniciativa forma parte de un programa de Facebook, de la red social, para mejorar la calidad del servicio y busca fomentar una cultura educativa y enfrentarse al analfabetismo a través del cierre de cuentas que escriban mal, ¿no? Que tengan mala ortografía. Abro comillas, quiero que Facebook sea más que una red social. Hemos escalado a alturas inimaginables y es momento de que actuemos como un instrumento que fomente la educación. Eso lo dijo el jefe de Facebook, Mark Zuckerberg. Entonces comentó que para ello Facebook va a instalar un corrector ortográfico que vigilará la ortografía de los usuarios. ¿Qué te parece? Pues me parece que no lo han hecho, que esto se dijo hace mucho tiempo y que vamos, que claramente no se ha hecho, pero que si algún día lo quieren hacer, a mí me encantaría eliminar cuentas de usuarios con mala ortografía. Que soy una talibana. De hecho, estamos en el año 2020, esta noticia es del año 2015. Y que yo sepa, hasta la fecha, vamos, yo sigo viendo la misma falta de ortografía en Facebook que veía en el No, 2015. yo estoy viendo peores faltas de ortografía que las que veía antes, porque pues como se ha desatado también el terraplanismo y un montón de cosas así un poco, bueno, vamos a decir teorías alternativas del mundo, para no decir la Ujú. palabra que me gustaría decir. Pues curiosamente esta gente suele tener o sea, yo creo que dentro de sus teorías de un nuevo mundo hay una teoría de la ortografía que todavía no nos han descubierto a los demás, a las demás personas. Y además, mm, que lo curioso del caso es que donde más faltas en general, claro, todo depende de los amigos que tú tengas, ¿no? En el círculo que yo me muevo, en el que te mueves tú, que son gente que normalmente sabe leer y escribir bastante bien, pues se suelen cometer pocas en lo que es la parte textual, ¿no? En las publicaciones. Donde hay mucha falta de ortografía en general es en los memes que se comparten. En los textos que se comparten, en las fotos que se comparten con texto, suele haber muchas faltas de ortografía. Y lo curioso del caso es que, por ejemplo, cuando tú compartes, yo no sé en Facebook porque Facebook la verdad es que lo utilizo menos, pero en Instagram, que es de la misma compañía y supongo que funcionará todo parecido, cuando tú publicas una captura de pantalla o una foto que contenga un texto y que esté hablando del COVID, automáticamente Instagram te coloca un comentario, no un comentario, te coloca un texto en tu publicación con un enlace a la página oficial del Gobierno de España sobre el COVID. Ajá. Aunque sea Yo ayer una puse, captura de pantalla. aunque sea una captura de pantalla, yo ayer puse una foto sobre Sí, lo lo que vi. decía el presidente de la patronal de las Qué contento funerarias, está. que está muy contento, y automáticamente Instagram me colocó un enlace a eso, al gobierno, a la página web sobre el COVID del Gobierno de España. Ajá. Con esto lo que quiero decir es que realmente Facebook no tendría ningún problema en detectar la mala ortografía en los memes y sin embargo no pone un aviso de esto está mal escrito. Ya. Sobre todo las tildes y determinadas palabras ya, porque H's, B's, bueno, puede ocurrir alguna vez, pero tildes, comas mal colocadas. Pero es que incluso eh, políticos y eso, o sea, el tema de las comas, y si encima pedimos que coloquen bien las comas, bueno, o sea que en general creo que para que se escriba bien también hace falta que la gente lea bien y que la gente lea, perdón, y yo creo que la lectura, aunque a nosotros nos encante, no es un hábito muy común. La gente más bien ve la televisión o lee las redes sociales, esa es la nueva lectura, y las redes sociales, pues como ya estamos diciendo que no se escribe muy bien, pues al final se acaba aprendiendo eso que está mal escrito, entiendo. mm, sí, y eso además pasa por ejemplo, con mi hija. Yo quiero que lea en papel o que lea, bueno, ya no en papel, incluso me daría igual que fuera libro electrónico, pero que lea de otra manera y lee siempre en el Mm. móvil.
Y dice, pero si estoy leyendo igual. Digo, no sé, pero a mí me da la sensación de la capacidad de concentración es distinta, porque cuando está leyendo ya en el móvil, sí que me fijo alguna vez, y está leyendo, pero claro, no le entran más que notificaciones de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, de Instagram, de no sé qué. Claro, estás leyendo con distracciones Claro, permanentes. sí. Entonces yo creo que el nivel de concentración no puede ser el mismo. El nivel de lo que llaman la suspensión de la realidad. Cuando te metes en una historia y te estás creyendo lo que te están contando, Claro. ¿vale? Yo creo que no puede ser igual. Claro, lo que pasa es que ellos realmente no le están contando, o sea, le están contando una historia, pero una historia real. O sea, yo ahora mismo, ayer estaba pensando precisamente en eso, viendo una historia de estas de Twitter, las que van escribiendo una historia por los comentarios, ¿no? No sé cómo es, un hilo, Ujú. en el hilo. Sí, un Sí, hilo. Ujú. pues me di cuenta de que realmente la... Me encanta que me vas, Fairy. No es Fairy, es un vermú blanco con aromatizado con Y, cannabis. y Si digo alguna coloca o algo. tontería, no, de momento no. Si luego te ríes mucho ya nos daremos cuenta de que sí, que leen mucha autoficción, porque al final Ujú. cuando escribes un hilo de Instagram contando tus experiencias, estás contando tu vida, pero lo estás contando de una manera más o menos, por mucho que lo estén contando cualquiera, ¿no? Pero lo estás contando de una manera más o menos cuidada, estás utilizando figuras, ¿cómo se dicen? Figuras retóricas. Retóricas. Ujú. Y bueno, pues yo creo que también eso contribuye al auge de la autoficción. O sea, la gente quiere leer cosas de verdad. No tiene tantas ganas de leer, no sé, de leer ficción. Ya, claro, como su propio nombre indica. Ficción Entonces, la real. gente tiene que leer ficción real. Ficción real es un buen término, ¿verdad? Sería un nuevo género. Entonces, por ejemplo, la gente tiene que leer. No sé, en Nueva York. ¿Qué leen en Nueva York? Ah, pues te voy a contar yo que leen en Nueva York. Gracias por la entrada. Te voy a contar los 10 libros más prestados de la Biblioteca Pública de Nueva York, que se fundó en Ujú. 1895 y durante su historia estos son los libros que más veces se han prestado. The Snow Day tiene 485.583 préstamos en el momento de seleccionar esta noticia. Es de Ujú. Ezra Jack Keats y es un libro infantil ilustrado y publicado en los años 60. El día nevado, Jolín. ¿no? Sí, el día nevado. 400, claro, entonces son 485.000 préstamos en estos 40, no, 60 años. O sea, los años 60 Claro, hasta a lo hoy. mejor habría que hacer una media desde que el libro ha sido Sí. publicado y todo eso, cuál sería realmente. Pero bueno, el que más veces se ha prestado, desde luego, es este. El segundo Ujú. es The Cat in the Hat. Mira qué bonito. El gato en el sombrero, ¿Qué? del Dr. Seuss, publicado en 1957, y es un libro de rimas infantiles, como su nombre indica. Y Ujú. instantáneamente fue un éxito. Sí, el Doctor Seuss, me parece que luego hay una película por ahí. Bueno, que debe ser como es un seudónimo, me parece, el Doctor Seuss, pero debe ser un autor bastante prolífico de libros infantiles y de bastante éxito. Ajá. 1984 de George Orwell, No. que ¿Lo has leído? sí. Además, este libro, Es un este libro. libro lo leí como con 20 o 20 y pocos años y justo me acababa de grabar una cinta de Cat Stevens, que no lo había escuchado yo mucho a Cat Stevens en aquella época, entonces me ponía en bucle porque tenía autorreverse y me ponía la cinta de Cat Stevens y sonaba una y otra vez, entonces para mí este libro tiene banda sonora. O sea, este libro para mí es Cat Stevens también, ¿sabes? Es como que ha Ah, entrado en la socioficción de 1984. Muy interesante. Luego hablaremos de eso, de la relación de este libro con también, o sea, de tantos libros con El infinito en un junco, o sea, cuánto de realidad tienen ujú. estos libros. El cuarto, Where the Wild Things Are, donde están las cosas salvajes, de Maurice Sendak, que es otro libro infantil ilustrado de los 60. Este tengo ganas de leerlo por el título. Y podría ser perfectamente un libro de poesía o una novela, un libro de relatos, o Sí, sea, ese título me vale para todo, o un relato. sí, es un buen título, sí. Matar a un ruiseñor de Harper Lee, pues ese de 1960, ese libro que Truman Capote dijo que había escrito él, ya que envidiaba que su amiga Harper Lee consiguiera el Pulitzer con una sola novela y él no, que además eran muy amigos, Truman Capote y Harper Lee, Sí, pero hubo ahí un rifirrafe un poco con este libro, envidias y todo eso, y ahí su amistad se sí, truncó un poco.
Sí, además debían vivir, o si no en el mismo pueblo, debían vivir muy cerca y eran muy amigos de pequeños Sí. y tal. Y yo estuve leyendo esa historia bueno, y luego la familia de Harper Lee decía algo así como em, que lo que pasaba a Truman Capote es que estaba borracho cuando decía esas cosas. Bueno, pero Truman Capote Que estaba casi siempre borracho. exactamente. Eh, Charlotte's Web de E. B. White, que es otro libro infantil de 1952, La red de Charlotte, ¿no? Sí, Porque entonces no había internet, no era no, la web de Charlotte. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que también lo he leído y además es un libro que acompaña a nuestro podcast, que era con el que hacíamos las ujú, entrevistas, los libros de reclamaciones. Bueno, más bien lo contrario. cierto. Ujú. El octavo, How to Win Friends and Influence People, de Dale Carnegie. Cómo ganar amigos y gente influente. Un libro de autoayuda que es un bestseller año tras año desde 1936. Desde 1936, casi, no, bueno, depende de cuándo muriera el autor, estará ya casi en derecho libre, ¿eh? O sea, libre de... Bueno, lo que pasa es que en Estados Unidos son un poquito más de años. ¿Tú crees que 1936, se leyó Zuckerberg este libro para crear Facebook? pues a lo mejor es lo que ha logrado. A lo mejor estamos haciendo el tonto por no leer ese libro ¿Eh? y deberíamos leerlo. Yo no sé, yo preferiría ahora mismo. Voy a decir algo que luego me arrepentiré a lo mejor mucho tiempo. No me importaría leer Cómo perder amigos. Sí, sobre todo de Facebook. Sí. El noveno, Harry Potter y la piedra filosofal de Bueno, J.K. Rowling. Este libro, no sé si se habrá dejado de prestar ahora con toda la movida que ha habido con J.K. mm, Rowling, sus declaraciones sobre las personas que menstruan. Eh, y este, bueno, como no lleva tanto tiempo escrito, realmente tiene mérito, sí. mucho más mérito que este el noveno de la lista. Y el último de los 10, porque no vamos a decir todos los libros más prestados, porque llegaríamos al último que no ha sido prestado nunca y estaríamos aquí Que meses y a lo mejor es meses. nuestro, El nuestro, el que no hemos escrito. el que no hemos escrito The todavía. Very Hungry Caterpillar, la pequeña oruga glotona, de Eric Carle, de 1969. Fíjate que este me suena incluso haberlo visto o algo. Yo ese libro, mis hijas lo tenían en versión pop-up, o sea, en versión de Ajá. esta que abres y se despliega y se pueden mover las piezas. Y es eso, pues es de una oruga, es un cuentecito que tendrá 100 palabras o si es que son las páginas son la oruga se comió una uva y un no sé qué y un no sé cuánta y al final se hace muy gorda y lo que hace es que se convierte en mariposa. Pero vamos, yo sí que lo he tenido ese Ujú. libro, ¿eh? Y tiene todas las versiones habidas y por haber, porque lo estuve buscando una vez en internet y tienes versiones de todo tipo, de todo tipo que te puedas imaginar. Eso que decías tú del Sí. último, perdona, No, no, dime. no, 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 dime. No, que me estaba acordando que realmente el libro menos prestado de la Biblioteca de Nueva York será aquel, no sé si lo recuerdas, el de los sonidos del Ah, silencio, que te lo conté que lo tenía en una vitrina allí, bueno, una habitación acristalada, que no lo protegido, con prestaban. lo cual eso seguro que no lo prestan. Claro, pero ¿ese está siempre ahí o fue una exposición? Fue una exposición temporal, pero Mm, vamos, ese seguro que no lo han no, prestado. seguro. Lo tendrán Es uno de los menos en su prestados, almacén. porque seguro que en la Biblioteca Sí, Pública de Nueva York hay un montón de libros que no han sido prestados nunca. sí. Es curioso, ¿no? No sé si te ha parecido curioso que de estos libros había uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis libros. Bueno, si quitamos Harry Potter como libro infantil, cinco o seis libros son infantiles. ¿Por qué tanto libro infantil? Pues porque son libros cortos que se cogen y se devuelven rápido, entonces eso Claro. promueve que se lean más. Además, a los niños se les lleva mucho. Yo recuerdo a mis hijos llevarlos a la biblioteca a pasar la tarde y a leer allí y todo eso. O sea que, Sí, y además también pues si les mandan en la escuela a leer determinados claro. libros es más fácil. Parece que da fastidia comprar un libro, pues no sé, como el de la oruga glotona, que ya te digo que serán 100 palabras, 200 palabras, no pueden ser mucho más. Y gastarte, pues no sé, en 20 euros o 15 euros o 18 euros. Una cosa que es que además sabes que dentro de 6 meses el niño ya no va
ni lo va a leer porque va a avanzar en su lectura. Entonces, bueno, es mucho mejor ir a la biblioteca y Sí. eso. Yo también, con mis crías también, cuando eran pequeñas, también íbamos a la Sí, biblioteca. es una pena que ahora, como decimos, como leen poco, pues ya no van a la biblioteca, pero vamos, a mí la verdad es que a veces lo pienso, porque cuando estoy en casa leo un ratito y me entretengo con cosas, hago cosas, digo, me debería ir a leer a la biblioteca y pasarme 2 horas en la biblioteca leyendo, olvidándome de todo, ¿no? Mm, Sentarme ahí, que es para lo que están las sí. bibliotecas también, un sitio exclusivamente para la lectura. Bueno, es verdad que ahora no sé cómo funciona y tal, pero hay chavales que van ahí a hacer las tareas y bueno. Sí. A mí lo que sí que me ha llamado la atención, aparte de que haya muchos libros infantiles y muchos libros de los años 60, pero es lo que has comentado tú, claro, cuanto más años lleven, más fácil es que se hayan prestado. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención es que las dos únicas novelas adultas que salen, bueno, miento, porque está Matar a un ruiseñor también, pero dos de las tres novelas son, no sé si el término exacto es distopía, porque no sé si distopía significa eso, pero desde luego Ujú. son libros sobre regímenes Sí, totalitarios, ya ¿no? Que casi me es extraña que no Fahrenheit, esté un mundo feliz. sí, Yo, Fahrenheit yo cuatrocientos cincuenta y los uno llamo, y 1984. bueno, yo eso se lo escuché a Pablo Gonz cuando escribió el libro de Libertad, socioficción, me gusta mucho el término. Sí, Porque sí, es verdad, es es un verdad que término. son distopías también, pero es que en realidad tanto Fahrenheit 451 como 1984 realmente son ficciones que habitan dentro de la realidad. O sea que, Sí. bueno, Y nos acercamos mucho a eso, ¿eh? Bueno, Fahrenheit 451, en realidad todos los regímenes totalitarios han pasado por esa fase de quemar libros, de todo lo que no concuerda con el pensamiento único impuesto, pero en 1984 cada día estamos más cerca de eso. sí. Es así. Bueno, pues volvemos a una noticia tecnológica, de estas que me gustan a mí. Eh, un error tipográfico levanta un edificio de 212 pisos. Bueno, vale, el ¿Qué fue? ¿Un titular te lo he puesto un acento poco con o trampa. una ¿Eh? tilde mal ¿Eh? puesta, una coma? No lo sé. Bueno, te cuento. Tú imagínate que eres piloto de un avión que sobrevuela Melbourne o Melbourne y de repente te aparece un rascacielos de 212 pisos, que son un montón de pisos, en un sitio que no debería estar allí. Bueno, pues eso no pasa. Eso es mentira, no pasa nunca. Sí que pasa, en la vida real no pasa. Eso ha pasado en un juego que es bastante famoso, que es el Microsoft Flight Simulator, que es un juego de simulación de aviones, que es un juego súper completo. Eh, tienes todos los aviones inimaginables y tienes todo el mundo para volar. Entonces lo que hace Microsoft o el juego es busca mapas, los mapas que hay, o sea, una serie de mapas que hay en Internet, los suyos propios de Bing, pero también buscan mapas que son de distribución libre, ¿no? Páginas de mapas de distribución libre. Normalmente esas páginas funcionan como la Wikipedia, que tú llegas y vas colocando el mapa de tu zona, ¿no? Los usuarios colocan el mapa de tu zona. Bueno, pues un usuario de Melbourne cuando estaba introduciendo datos de su zona o de su barrio o de lo que sea, se confundió en una coma o puso una coma en vez de un punto en vez de una coma, y en vez de levantar un edificio, pues a lo mejor de 21 pisos, levantó un edificio de 212 pisos y guardó el mapa y lo dejó ahí. Entonces todos los usuarios del juego este, del Microsoft Flight Simulator, que pasaban por Melbourne, se encontraban de repente con un edificio de 212 pisos que en la vida real no está allí. Entonces, Melbourne debe ser una ciudad de edificios bastante bajos, y yo he visto el vídeo y bueno, pues eso, y se ve de repente como la torre de Mordor o una cosa así en medio de la Qué llanura, guay. ¿sabes? Y una pregunta, ¿tú sabes cuántos pisos tiene el edificio más alto del mundo? Pues no sé, tendríamos que buscarlo. Lo que pasa que si yo lo busco se empezará a mover la cámara y luego búscalo tú, a ver A cuánto ver, tiene. Y luego lo decimos, ¿vale? sí, Olympic Tower y Burj Khalifa, pero a ver si pone aquí en esto los pisos. 163 pisos. Pues fíjate, 100. casi un tercio más que el edificio más Wow, alto. o sea que debe ser imposible, porque yo me imagino que está construido el edificio más alto que se puede construir con la tecnología que hay ahora, ¿no? Sí, lo que Bueno, pasa es tecnología, no sé si que se llama tecnología. realmente los edificios se construyen, no se construyen con la tecnología que hay ahora, se construyen con la tecnología de hace unos años, porque claro, desde que el arquitecto diseña los planos con la tecnología que tiene en ese momento hasta que eso se lleva a cabo pasan bastante tiempo, con lo cual realmente lo estás construyendo con la tecnología del pasado. Ya, Bueno, aunque las técnicas de construcción sean pero por modernas, ejemplo el estoy planteamiento es el viendo la planteamiento del foto de pasado. Burj Khalifa, que es el edificio más alto en Dubái, y,
Y es como una escalera, entonces en la parte de arriba es Ujú. como, bueno, mientras estoy haciendo esto, luego tú en el podcast pondrás el edificio y todo el mundo lo podrá ver. Pero al final lo de arriba es casi como una espada o algo así, ¿no? Una espada Sí. láser. No, pero sí que es cierto que suele tener ese truco normalmente los arquitectos para ganar el récord al edificio más alto, lo que sea, pues ponen una antena de televisión, bueno, o de telefonía Sí. móvil o de lo que sea que eleva mucho el edificio sin un gran coste de Mm. construcción, ¿vale? Simplemente poner la antena y ya está. Claro, tienen formas así para que se pueda hacer o un agujero en el medio o algo así. Ujú. Curioso, pues fíjate, 212 pisos se querían colocar ahí. Venga, pues vamos a pasar de una cosa muy alta a bajo tierra Vamos a ir casi. a bajo tierra. John Cleese quiere que le entierren con los libros que no ha terminado que no termine de leer cuando se muera, ¿no? Ujú. Eso, imagínate, o sea, todos los libros, bueno, los que Pues no has terminado de leer, pero supongo que los que has empezado, ¿no? Los que ha sí, empezado. o por lo menos que tiene en Sí. casa. Claro, porque si los tienes que ir a buscar a una librería, te imagínate, pues, tienes que ir a buscar en una librería los libros y rápido, que es para un muerto no se nos vaya a empezar a oler, Ujú. ¿sabes? Claro, total. Yo tengo un montón de libros empezados sin terminar en casa, madre mía. No sé si me cabrían todos en la tupa. John Cleese, actor de los Monty Python, pero también escritor, declaró en una reciente entrevista que dio por la publicación de su último libro, Creatividad, que quería que le enterrasen junto a los libros que no haya terminado de leer. En realidad es un chiste, ya que a continuación dice que su tumba tendrán que llamarla Monte Cleese, como la mía, Claro, como Monte como Vidal. la tuya. Montevidal. Pues Montevidal también suena muy bien. Sí. Incluso como título de novela, Montevidal suena muy Ah, bien, sí. pues mira, lo apunto, ¿eh? O apúntalo tú, si quieres escribirla tú, te dejo. La pregunta y la respuesta fueron las siguientes. ¿Cómo organiza sus libros? No lo hago, los tengo esparcidos por todo el planeta como a mis ex esposas. Cuando muera, que entierren los libros que me faltan por leer conmigo. Mi tumba se llamará Monteclis. Qué bonito. También podría haber hecho. Sí, que entierran a mis ex esposas conmigo. Eso lo diría si fuera un faraón egipcio, pero afortunadamente no lo es. Afortunadamente para sus ex esposas. Yo no querría que enterraran a mis ex conmigo. Los libros sí para leer, poder leer cuando Para- ya tenga la eternidad. Claro, yo me imagino que es un poco eso, ¿no? A veces piensas, no me va a dar tiempo a leer todo esto que quiero. Y entonces si te pudieran enterrar y pudieras seguir en el más allá, pues ni tan mal, oye. Mira, además los libros son mejor compañía que los ex. Te lo aseguro. Bueno, pues vamos a contar un libro, ¿no? Sí, nos Bueno, vamos a contar un uno o libro mutuamente. muchos. Es un libro sobre libros. Más que sobre libros, sobre el libro. Más que sobre muchos libros, es sobre el libro Mira, lo voy en a general. enseñar porque lo tengo aquí. Es un libro así de gordo. Ujú. Y eh, es nuestro primer ensayo. y es nuestro primer ensayo. Nos hemos atrevido con algo. La verdad es que ha sido, no sé si es un prototipo bueno como ensayo, porque es un libro bastante quizá novelado, ¿no? Es como un libro Sí, que nos está, bueno, empiezo por el principio, se llama El infinito en un junco, la autora es Irene Vallejo, que es zaragozana, por cierto. Nació en sí. 1979, estudió filología clásica y obtuvo el doctorado europeo por las universidades de Zaragoza y Florencia. En la actualidad lleva a cabo una intensa labor de divulgación del mundo clásico impartiendo conferencias y cursos. Colabora con el diario Heraldo de Aragón y con El País Semanal. De su obra literaria destacan las novelas La luz sepultada y El silbido del arquero. Ha publicado ensayos y libros infantiles. Las antologías Alguien habló de nosotros y El futuro recordado recogen sus artículos periodísticos. Sí, Irene Vallejo es zaragozana y además en el libro deja caer detalles geográficos claro que para una persona que ha vivido en Zaragoza como yo pues son muy reconocibles, pero que no explica, que es una cosa que me hizo mucha gracia porque habla por ejemplo del Parque Grande, que es un parque, bueno, un parque que está en el centro de Zaragoza y que es como muy querido por los zaragozanos. eh, y no recuerdo de qué más habla, pero que da referencias sobre Zaragoza que realmente no explica, es una cosa que me chocó bastante. Ajá, claro, yo ni me he dado cuenta. Sí, habla un par de cosillas de Zaragoza que sí que son, eh,
por ejemplo, me parece que te lo comenté, utiliza una palabra que es muy aragonesa, que es tajador, que tajador es la cuchilla con la que se afilan los lápices, Ujú. ¿vale? Que es una palabra que fuera de Aragón no es muy utilizada. Por eso, pero que no la explica tampoco, ¿no? Que son cosas, pues eso, que me hizo gracia cuando las leí. Bueno, pues esto, como hemos dicho, es un libro sobre el libro. No es un libro sobre libros. O sea, no es un libro, un anecdotario de libros, sino es un libro sobre el libro, su origen, eh, su futuro, su, su importancia, su trascendencia y cómo se llega de... Bueno, y realmente tiene razón, porque ya lo hice varias veces a lo largo del libro, es un invento que es que no hemos podido inventar nada mejor. O sea, no hemos podido todavía inventar nada que sustituya al libro para transmitir toda esa base de conocimientos. Si estamos hablando de Internet y lo que quiera, pero los libros se siguen Eso lo vendiendo, ¿eh? dijo alguien, ¿verdad? Lo de que era el mejor invento, o sea, que no había alguien, algún autor o lo que sea dijo eso y ella lo recoge como frase de alguien, ¿no? Mm, Como cita, sí. de que no se había inventado nada mejor que el libro. Y siendo un libro que es sobre libros, o sea, sobre el libro, perdón, y siendo un ensayo, es como tú has dicho, es un ensayo muy literario. O sea, no es en absoluto lo que podrías pensar un manual universitario, por ejemplo, sobre el libro, un libro que tengas que tener, un libro a ver, iba a decir que no es un libro de referencia, pero sí que es un libro de referencia, pero no es un libro para buscar datos, porque realmente lo que ella toda la historia del libro nos la está contando de una manera, pues como has dicho tú, muy literaria, muy en algún momento es casi poético, ¿no? Lo que nos cuenta. Muy poético, Y sí. es muy poético. Es como si nos estuviera contando cuentos. Entonces, es un ensayo, es lo que dices tú, no sabemos si eso nos sirve como referencia como ensayo, porque no sabemos si el resto de ensayos del mundo son así. Bueno, yo entiendo que no, que habrá ensayos mucho más serios, ¿no? Claro, es que yo me imaginaba, ¿no? Un ensayo más como un libro de texto. Pero Ujú, claro, si todo depende de a dónde quieres llegar con tu ensayo, también me imagino, y de quién eres a la hora de escribir. O sea, que todo tiene que ver. Ella, como ella es también novelista y escritora de cuentos y de libros infantiles, pues su manera de contar es contarte un cuento, contarte una historia, y además ujú. es que hay tantas historias detrás de los libros que cómo resistirse, además es cómo vas a escribir un libro sobre los libros y no hacerle de la narratividad algo importante en el Claro. propio libro, ¿no? Y yo creo que ella es algo que hay que resaltar, no la narratividad y la poética y el estilo del libro hace que se lea muy agradablemente. Sí, es cierto. Y a lo mejor, a ver, porque un libro sobre historia del libro en no sé cuántas páginas, porque ya lo estuve leyendo en libro electrónico, no sé cuántas páginas tiene el libro físico, tú que lo tienes ahí delante, En ¿cuántas total puede tener? tiene, en total contando hasta el final con las notas y todo, 449. Lo que es el libro creo que tiene 300, espérate, Bueno, eh, contando con el epílogo tiene 402 páginas. pues lo que hablamos sería un rollo, si fuera un libro de texto de 300 y pico páginas, de 400 páginas sobre el libro, sería un auténtico rollo. Entonces ya lo convierte en algo muy ameno, porque además casi te está contando la novela de la vida de ese invento, ¿no? Del libro. Y lo hace muy literariamente y lo hace muy bien. Mira, te voy a leer un Hmm. trocito eh, que en este caso, y estoy hablando de memoria, yo creo que lo que está describiendo es una escena de El cielo sobre Berlín, ¿no? De esa película. Y una escena en que los ángeles entran en una biblioteca, ¿no? Está describiendo los ángeles tienen la capacidad de meterse dentro de la mente de los seres humanos y ver lo que están pensando, ¿no? Entonces ella dice, como los humanos no pueden verlos, los ángeles se acercan con libertad, se sientan a su lado o les colocan una mano en el hombro. Intrigados se asoman a los libros que están leyendo, acarician el lápiz de un estudiante, sopesando el misterio de todas las palabras que salen de ese pequeño objeto. Junto a unos niños imitan sin comprenderlo el gesto de rozar las líneas con el dedo índice. Observan a su alrededor con curiosidad y asombro rostros ensimismados y miradas sumergidas en las palabras. Quieren entender qué sienten los vivos en esos momentos y por qué los libros atrapan su atención con tal intensidad. Los ángeles poseen el don de escuchar los pensamientos de las personas. Aunque nadie habla, captan a su paso un murmullo constante de palabras susurradas. Son las sílabas silenciosas de la lectura. Leer
leer construye una comunicación íntima, una soledad sonora que a los ángeles les resulta sorprendente y milagrosa, casi sobrenatural. Dentro de la cabeza de la gente, las frases leídas resuenan como un canto a capela, como una plegaria. Al igual que en esta secuencia de la película, la biblioteca de Alejandría estaría poblada de rumores y bisbiseos a media voz. En la antigüedad, cuando los ojos reconocían las letras, la lengua las pronunciaba. El cuerpo seguía el ritmo del texto y el pie golpeaba el suelo como un metrónomo. La escritura se oía. Pocos imaginaban que fuera posible leer de otra manera. Pues esto, que lo podría haber contado de muchas maneras, pues lo cuenta muy bien y lo cuenta muy bonito y muy casi poético, como estamos diciendo, y simplemente nos está describiendo una escena de una película que hace referencia a una biblioteca. Y por cierto, en este texto se nombra la Biblioteca de Alejandría, que es el comienzo, digamos, o casi el comienzo del libro. Sí, bueno, porque la Biblioteca de Alejandría fue un intento de que todos los libros que se escribieran estuvieran en esa biblioteca. Fue un intento frustrado, siempre estuvo frustrado. Quizá porque es imposible que eso suceda, ¿no? Y ahora, bueno, cada vez más, claro, obviamente, porque siempre hablamos de que se publican muchos más libros de los que se pueden leer, de los necesarios o lo que sea, y con más razón no podrían estar en ninguna biblioteca, ¿no? Y eso es como Ujú. la Biblioteca de Alejandría prácticamente ocupa medio libro, aunque van saltando de un lado a otro, siempre reaparece esa biblioteca y otras, ¿no? Pero incluso es muy bonito o sea, me parece muy bonito que hayan rehecho la Biblioteca de Alejandría. No sé si fue en el año 2000 o en el 2005 cuando se inauguró. Me parece muy bonito que hayan decidido poner una biblioteca de Alejandría que no sabemos cuántas veces será quemada de nuevo. Sí, es probable que alguna vez más se queme. Eso que has dicho, lo has comentado de refilón, y es verdad que va y vuelve. Este libro tampoco sirve como libro de texto porque no es un libro cronológico. Ella, la autora Irene Vallejo, empieza contándonos la historia de Alejandría, pero avanza al futuro, retrocede al pasado, va saltando, aunque tiene un pivote, ¿no? Que siempre durante la primera mitad del libro es la Biblioteca de Alejandría. Se va moviendo hacia adelante y hacia detrás durante todo el libro, con lo cual, bueno, no sé si a ti te ha pasado, a mí ya ha llegado momentos en que yo estaba un poco perdido porque ya no sabía si estábamos hablando 2 siglos después de la Biblioteca de Alejandría o 2 siglos antes. Pero sí que es cierto que es un libro que no es cronológico, y eso hace que sea mal libro de texto y muy buen libro para leer. Sí, te iba a decir, o sea, te lo iba a comentar en algún momento, decirte, yo no sé si es que me falta inteligencia para colocar, pero eso pasa con algunas películas de estas que van hacia adelante y hacia atrás. O sea, igual que cuando bueno, yo me he leído Cien años de soledad solo hasta un punto, porque llegó un punto en que ya no podía... no me lo estaba leyendo, digamos, en un momento que pudiera leérmelo en 2 días o 3, y entonces ya llegó un momento que me estallaba la cabeza con los Aurelianos y los José Buendías y todo eso, y dije, joder, yo necesito un árbol genealógico. Y iba caminando con mi padre, que se estaba leyendo el mismo libro que yo, y me dice, ¿cómo? Y saca de su libro una ficha que era un árbol genealógico que venía con el libro. Y dije, bueno, soy tonta. Y dije, bueno, pues ya me lo leeré cuando me lo deje mi padre, pero luego ya pues entré en otras lecturas y nunca lo volví a leer. A mí me hubiera gustado en este libro tener un mapa temporal, una línea del tiempo Sí. donde por lo menos las cosas así más importantes que va contando, no todas, porque entonces la línea del tiempo sería larguísima, pero me cuesta mucho como centrarme, o sea, como contarme la historia, porque al final nuestro cerebro tiende a buscar la linealidad temporal. Yo no sé si Sí, eso, hay cierto. gente que tiene una inteligencia a la que el caos temporal pueden asumirlo, pero la mía no llega hasta ahí. Yo Sí. no tengo ni idea de las demás, pero sé cómo es la mía. Y pasa con películas como Memento o como... Con Memento pasa que yo no me terminé, la tendría que ver un par de veces más para enterarme, ¿no? Y la de Olvídate Ujú, de mí, que cuando la vuelves a ver te das cuenta de que tú la has ordenado en tu cabeza, porque también va ujú. saltando en el tiempo. Entonces tu cabeza intenta ordenar linealmente las cosas y si no puede, pues al final se pierde. Lo que pasa es que el libro es muy agradable de leer y al final dices, bueno, pues da igual, ya no sé qué va antes y qué va Sí. después, me da igual.
A mí me ha pasado exactamente lo mismo. Ha habido algunas cosas que sí que más o menos tenía ubicadas en el tiempo, pero otros personajes, sobre todo cuando, claro, la primera mitad del libro habla de la Biblioteca de Alejandría y hace de pivote y va entrando y saliendo y habla de los griegos, entonces cuando te empieza a hablar pues de los dramaturgos griegos, ¿no? Esquilo, Sófocles, no sé quién. Llega un momento que ya no sabes si son antes, si son después, si son simultáneos. Platón no sabes si es antes de Aristóteles o después de Aristóteles. Sócrates ya no sabes quién es. Entonces ocurre que sí, que es cierto que te pierdes un poquito en el tiempo. Pero lo que dices tú, el libro es muy agradable de leer. Son capítulos muy cortos. Son capítulos que me parece que luego los agrupa como en temas o en fases o no sé cómo decirlo, pero los capítulos en sí son bastante cortos, con lo cual, bueno, puedes leer uno, dos, tres y te cuentan una historia cada capítulo y está bastante bien. Además, fíjate que para ser un ensayo, que es otra cosa que me ha llamado mucho la atención, la propia autora mete anécdotas de su propia vida que en algunos casos son bastante, no sé cómo decir, son bastante íntimas. Cuando habla, por ejemplo, de que sufría acoso en el Sí. colegio, es una cosa bueno, que lo podría haber obviado, no haber puesto nada, y sin embargo lo mete en el libro y es, no sé si, claro, yo entiendo que los ensayos normalmente eso no ocurre, pero en este, por ejemplo, sí que pasa, Mm, que te cuenta también un poquito su vida, ¿no? No, no mucho, pero algo de su vida te lo cuenta. sí. No sé si tengo por aquí, porque hemos estado subrayando Ana y yo. Eso sí, yo No. lo leí hace poquito. Y a mí me gusta mucho también, bueno, es que me gustan tantas cosas y claro, se van quedando atrás las cosas que Claro. se van llegando al olvido. A ver, cuéntame. No, y luego el libro también está plagado, claro, es un libro sobre el libro, entonces es imposible que no esté lleno de anécdotas, o de anécdotas un poquito más que anécdotas, ¿no? Anécdotas casi elevado a elementos trascendentes de tanto de libros como de escritores. Por ejemplo, a mí hay una que me gusta un montón, que yo cuando la leí no lo sabía y me encantó, que dice, los expertos piensan que la invención del alfabeto griego no fue un proceso anónimo a cargo de una colectividad sin nombre ni rostro. Fue un acto individual, deliberado e inteligente que exigió una gran sofisticación auditiva para identificar las partículas básicas, consonantes y vocales que componen las palabras. Un acontecimiento único que se realizó en un momento determinado y en un único lugar. En este caso, bueno, te he leído ese fragmento, pero lo que dice es que el alfabeto griego no es una evolución de algo, una evolución a lo largo de centenares de años, no, sino que alguien, ella lo describe probablemente como un hombre, porque eran los que tenían acceso a aprender a leer y a escribir, y un hombre tabernario, en el sentido de que sería probablemente un griego que visitaba tabernas y tenía mucho contacto con los fenicios, con los mercaderes fenicios y aprendió su manera de escribir, ¿no? Su manera para llevar la contabilidad de las mercancías que traían, lo que se les pagaba, lo que debían, lo que pagaban, ¿no? Y entonces lo que cuenta es que probablemente esa persona tomó el alfabeto fenicio, decidió incluirle vocales porque el alfabeto fenicio solo tenía consonantes y hizo un alfabeto entero, una sola persona en un momento dado y digamos que lo soltó a la colectividad y lo empezó a utilizar y cada vez lo empezó a utilizar más gente y al final se convirtió en alfabeto griego, pero no lo inventó muchas personas, lo inventó una persona en un momento dado porque consideró que era algo que hacía falta, que el griego no tenía y que necesitaba. Sí, 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 eso también me... La verdad es que sí, que es curioso. Bueno, es que hay tantas curiosidades, ¿no? Hay muchísimas, es un libro súper interesante. Sí. No sé, por ejemplo, yo que a mí me gustan mucho las etimologías, Ujú. hay muchísimas también, y te cuenta, pues, no sé, pues cosas, por ejemplo, de la misma palabra libro, la palabra libro, bueno, en griego es biblios, pero en latín, libro y libre Ujú. eh, no tienen el mismo origen, pero en casi todos los idiomas se han acabado, menos en los idiomas, en el inglés, el alemán, pero en los idiomas que derivados del latín, en francés, en español, en portugués, se han acabado pareciendo muchísimo, tanto libro como libre. Y libro, al parecer, viene de corteza de árbol, Ajá. porque lo que hacían era arrancar la corteza y por el interior de la corteza escribían. Entonces, parece ser que el origen etimológico de la palabra libro es ese, pero que es que además en inglés y en alemán tiene el mismo origen. También es la corteza, no sé si del haya o del abedul,
la corteza de esos, los pueblos sajones lo utilizaban, o los pueblos bárbaros lo utilizaban, y también el buk inglés también significa lo mismo, es Qué eso. curioso. Es verdad, el book se parece mucho al bosque, ¿no? También, la palabra, bueno, no exactamente. El sonido, sí, Mm. el sonido de la palabra se parece. Sí, Ujú. también habla en este libro, habla de Heródoto y de Sí, Kapuscinski. Y es la verdad verdad. es que fíjate qué figura, porque ya comenté que Alejandro Magno me parece el personaje, ¿no? Tal y como lo describe aquí, yo veo un narcisista, un psicópata o algo así, ¿no? Una persona sin empatía que lo único que quería era lo que él quería, ¿no? Y que causaba terror allí donde iba, y en cambio Heródoto era todo lo contrario, era una persona Sí. empática que directamente se paraba a pensar qué sentían los demás, cómo se estaban sintiendo los derrotados, cómo se estaban sintiendo los pueblos a los que nadie se había acercado, ¿no? Qué curiosa confrontación de personajes reales, que son No, sí, personajes en este libro, pero que han sido personas que, bueno, son las características que nos llegan de ellos, pero yo creo que bastante interesante. Y Kapuscinski también yo creo que era una persona bastante empática, pero tampoco puedo... Bueno, porque yo me fijo en esas cosas, a lo mejor otra persona se fija en otras, no lo sé. claro. Pero fíjate que Heródoto, Hmm. porque ahora tú sales de viaje, y si no fuéramos de viaje, no sé, te voy a decir a Vietnam. Bueno, Vietnam puede ser llegar a ser turístico, pero vamos a suponer que no vamos o a Pakistán. Vámonos a Pakistán de viaje. Hmm. Y vas como con miedo y necesitas una guía y un traductor y te vas a llevar una aplicación en el móvil para que saber lo que no te engañen. Y Heródoto viajaba y se acercaba, o sea, claro, sabría griego, que era un idioma bastante universal, como ahora el inglés, pero ya. Y a lo mejor si iba a Persia, iba hablando en griego, que es el idioma del enemigo, Ujú. y se acercaba ya a las aldeas a compartir, pues no sé si en el libro lo dicen, ¿no? Pues unas aceitunas, un poco de queso, de pan y de, no sé, de membrillo, por ejemplo, no sé de qué. Y hablar, Pero ¿no? Y hablar. te digo, una actitud Sí. de igual con el otro, de ir a descubrir al otro y no a conquistarlo, ¿sabes? De ir a Ujú. darle importancia a las otras personas, y supongo que eso es lo que le abrió las puertas. No tanto Sí. él, también puede ser el idioma universal, pero si era El del el enemigo. enemigo, pues a lo mejor no era eso lo que le abría las puertas, sino la actitud que tenía de vengo a conocerte y vengo a saber quién eres, Sí. y para mí eres importante, ¿no? Y me imagino que eso Ujú. sería lo que abriría las puertas. Mm. También hablando de otra cosa, me parece muy bonito el tema de la gente que no, o sea, la gente, los presos en Auschwitz, bueno, en Auschwitz he dicho porque es el sitio más conocido, pero en los campos de concentración o en algunos sitios donde la gente está sola y le salvaba un libro. ¿No? Ujú. Como los libros nos salvan, generalmente leerlos, pero también escribirlos, salvan a las personas, ¿no? Hacen que cuando tienes un libro ya no te estás sintiendo solo o sola, ¿no? Eso también me ha gustado mucho, ¿no? Porque hace poco tuve una conversación de ahora mismo, tal y como está el terrible 2020, si tienes para comer, tienes una familia o alguien de vez en cuando y tienes libros, ¿qué más quieres? O sea, Sí, la verdad es que yo, sí. sinceramente, ¿qué más hace falta si tienes libros y comes todos los días y tienes donde caerte muerto o vivo? No sé. Sí, bueno, pero donde caerte muerto te da igual donde caerte Sí. muerto. Donde caerte vivo es donde lo que importa. Eso que ha comentado Ana de los campos de concentración es porque también sale en el libro y además le dedica unos cuantos capítulos, ¿no? A cómo los libros, en los momentos en los que las personas lo pasan muy mal, les salva no la vida. Bueno, sí, en algunos casos también les salva la vida, pero por lo menos les salva el espíritu, ¿no? El evitar volverse loco, derrumbarse, darse por derrotados, y por eso mismo en casi todos los campos de concentración se prohibían los libros. Y sin embargo siempre se buscaban, y hablamos de campos de concentración nazis, como ha nombrado, pero también de la antigua Unión Soviética y de cualquier régimen totalitarista, en sus campos de concentración siempre se han prohibido los libros y siempre la gente se busca la vida para tenerlos, inventarlos, recordarlos, escribirlos en piedras, para tener algo que leer que les reconforte y les salve del mundo exterior. Eso es muy bonito.
Pues no sé qué más podemos hablar de este libro. Es que es un libro que tiene tantas cosas. Mira, yo A mí, he por ejemplo, subrayado, dime. perdona, he subrayado una cosa que me ha gustado. Bueno, hablando de las campañas militares romanas, que eran bastante agresivos los romanos en lo militar, ¿no? Y habla de las armas, es que no sé, me ha parecido, aunque no habla de ello como metáfora, la he sacado yo, las armas antiguas servían más bien para mutilar que para matar, y la muerte sobrevenía después por infección. ¿No? Que las armas pues no te mataban directamente y tal. Y me parece un poco que la buena literatura también es eso, ¿no? O sea, es como un Sí. arma cortante que no te mata en el momento, o sea, que tú te lees un libro y en el momento sí te estás quedando ahí, pero que luego como que te va infectando todo, ¿no? De esa historia que te han contado y que te la han contado tan bien y que se te ha metido tan dentro, ¿no? No sé, me ha parecido... Ujú. Sí, sí, no, no, está claro. Y ya también a mí me gustaría destacar una cosa, porque estamos hablando como que esto es un libro de historia sobre acerca del libro. A ver, no es un anecdotario, ¿vale? Este libro no es un anecdotario, nos está contando la historia del libro, por qué ha triunfado, por qué después de 2000, 3000 años seguimos usando libros, a lo mejor con otra forma, no son rollos de papiro. Bueno, que el libro se llama El mundo en un junco, El infinito. porque empieza hablando... Perdón, El infinito en un junco, porque empieza hablando de cómo, a través del junco, ¿no? Y de hacer papiros con el junco, pues comenzó la escritura y cómo ha evolucionado después. La autora también, aparte de contarnos esa historia, de vez en cuando suelta algunas reflexiones y algunas de las cuales a mí me han chocado bastante. Yo me las he ido Mm. apuntando. Por ejemplo, dice, porque son cosas que yo por lo menos no me he parado a pensar nunca, ¿no? Y cuando las ha comentado ella en el libro, digo, ostras, pues que es verdad, esto tuvo que pasar. Dice, la expansión de la lectura provocó un nuevo equilibrio en los sentidos. Hasta entonces el lenguaje se abría camino a través de los oídos, claro, porque era todo oral, pero tras el hallazgo de las letras, parte de la comunicación emigró a la mirada, y los lectores pronto empezaron a sufrir problemas de visión. Por las quejas de algunos escritores romanos, descubrimos que el uso cotidiano de las tabletas enceradas fatigaba y oscurecía la vista. En la superficie de cera de las tablas enceradas, los trazos son simples hendiduras sin contraste, son surcos de palabras. El poeta Marcial, que por cierto era paisano mío, mencionó en sus versos los desfallecientes ojos de quien lee en tablillas, y Quintiliano recomendaba a todas las personas de vista frágil leer solo libros escritos con tinta en la superficie del papiro o del pergamino, negro sobre pardo. Así averiguamos que el soporte más barato y accesible al alcance de nuestros antepasados dejaba secuelas. Durante el libro explica que, claro, el papiro y el pergamino, el papiro está hecho a base de juncos, ¿no? De fibras de juncos superpuestas, y el pergamino con piel de animal, o sea, con cuero o con pellejo de animal. Pero claro, eso era caro, con lo cual el día a día, las notas, la cuenta de lo que te debían el carnicero, le debías al carnicero, todo eso se hacían en tablitas enceradas que simplemente lo que iban es con un punzón marcando, no tenía contraste y obligaba a forzar mucho la vista para leer lo que ponía. Y es eso, es una reflexión, el que claro, que hemos pasado de que la importancia eran los oídos, cuando te contaban las cosas, a que la importancia son los ojos, que hasta que, en muchos casos, hasta que ella no lo empieza a comentar, claro, es una cosa que sabes, pero nunca te has parado a pensar. Y eso a mí en un libro que me haga pensar, darme cuenta de cosas que tenía delante y que no había visto, sí, eso me gusta. Y, En un libro en general y en este. sí, bueno, yo no sé, pero yo perdí vista leyendo realmente. O sea, Sí. mi primera, que al final no es eso, porque es el ojo, tu ojo se va a desarrollar de una manera y ya está ahí la curvatura del ojo, ¿no? Pero a mí la miopía empezó cuando fui correctora en una editorial, que estaba Ujú. leyendo 6 horas diarias. Además, se me ha olvidado lo que te iba a decir. Se me ha ido. Bueno, da igual. Mira, de lo que he visto que has señalado aquí, ¿no? Tenemos un pequeño guión del libro. Me gustaría leer la anécdota de los escritores. Que Ah, además te sí. cuento que acabo de estar en el festival por eso luego podremos tener la entrevista con Marcelo Luján. Acaba de ser el tercer festival hispanoamericano de escritores. Y he estado en alguna que otra charla súper interesante sobre literatura, ¿no? Y bueno, me parece muy curioso porque estuve en una mesa con editores, escritores, traductores, bueno, especialmente mujeres, pero bueno, editoras, escritoras, traductoras, y me parece muy divertida esta anécdota.
Dice la autora, Ana María Moix me contó una vez que en los años 70, un mediodía quedó a comer con la prodigiosa camada del boom latinoamericano, Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Bryce Echenique, José Donoso, Jorge Edwards. Entraron en un restaurante de Barcelona donde había que apuntar el pedido y entregárselo por escrito al camarero. Pero ellos, que estaban bebiendo y conversando, se desentendieron del menú y de las aproximaciones interrogativas de los camareros. Al final tuvo que interrumpir el metre, irritado por tanta cháchara apasionada y tan poco interés gastronómico. Se les acercó y, sin reconocerlos, preguntó con voz enojada: ¿Es que nadie sabe escribir en esta mesa? Mira, pues te voy a contar una anécdota muy curiosa que escuché el otro día en una charla apasionada de escritores, que la contó Jorge Eduardo Benavides, que es un autor al que tengo muchas ganas de leer después de haberle conocido. Estuvo hablando precisamente de Bryce Echenique y de Jorge Edwards. Y contó que la tía de... Un día estaba Jorge Edwards leyendo en casa y estaba su tía por ahí y le dijo: ¿qué lees? Y dijo: estoy leyendo a Proust. Y dice: ¡ay! ¿Por fin se hizo escritor este chico? Porque la tía de Jorge Edwards había vivido en el mismo edificio que Marcel Proust, que quería ser Mm. escritor, pero ella era mayor que él y ella le había, o no sé si era mayor o menor que Proust, pero le había visto como diciendo: no, pues yo quiero ser escritor. Y entonces de repente su sobrino estaba leyendo y dice: hombre, pues por fin este chico se hizo escritor. Sí, la verdad es que tiene que haber muchas anécdotas muy curiosas. Sí. Y no sé, ¿quieres comentar algo más del infinito en un No sé, es junco? que hay tantas cosas que Sí, es que comentar. es... Si quieres leer alguna cosita más de estas o lo que sea, de las Sí, etimologías o... mira, esto es porque una cosa relacionada con la religión y los Hmm, libros. Bueno, voy a leer dos cosas, ¿vale? vale. Una es la importancia que daban, por ejemplo, la sociedad judía medieval a la escritura, ¿vale? Y dice Irene Vallejo: en la sociedad judía medieval se celebraba una ceremonia solemne en el que era el momento del aprendizaje, cuando los libros hacían partícipes a los chiquillos de la memoria comunitaria y del pasado compartido. Abro paréntesis y esto lo digo yo. Claro, para los judíos la Torá, el libro, es muy importante el saber, el poder leerlo, el conocer el pasado, ¿no? Un pueblo que ha sido tan perseguido durante toda su historia por multitud de otros pueblos, la historia, su propia historia para ellos es muy importante y el conocerla y poder leerla les resulta muy importante, ¿vale? Entonces, el hecho de que un niño judío aprendiera a leer era un momento bastante importante. Entonces, decían: durante la fiesta de Pentecostés, el maestro sentaba en su regazo al niño al que iba a iniciar en la lectura. Le enseñaba una pizarra en la que estaban escritos los signos del alfabeto hebreo y a continuación un pasaje de las escrituras. El maestro leía en voz alta y el alumno repetía. Luego se untaba con miel la pizarra y el iniciado la lamía, para que las palabras penetrasen simbólicamente en su cuerpo. También se escribían letras en huevos duros y apelados o en pasteles. El alfabeto se volvía dulce y salado, se masticaba y se asimilaba, entraba a formar parte de uno mismo. Eso lo comentamos, hay un cuento, bueno, incluso un cortometraje escrito por Manu Espada, escribe letras, me parece que en piel de cebolla, no, Sí, en capas de cebolla, me parece. Las pone en capas de en la cebolla que máquina escribe de escribir y escribe allí palabras y se las y come, se ¿no? las come el niño. El niño que Se se las come comía el las niño, palabras se llama. el niño que se comía las palabras. Luego puedes poner el enlace a YouTube para que la gente... Vale, pues estará por aquí abajo el enlace. Pues esa me ha llamado mucho la atención. Y si cambiamos de religión y nos vamos a los cristianos, dice: eh, los cristianos deseaban romper con el simbolismo judío y el simbolismo pagano. Tomaron el libro, y en este caso el libro, a ver, para los judíos la Torá era un rollo, era papiro, o sea, era un rollo, ¿no? Que se estiraba. Los No es judíos, o que sea, fuera los un rollo. cristianos, no, era un rollo de papiro que se leía estirado y me parece que incluso, a eso a mí me suena de haberlo visto en las celebraciones, por lo menos en la televisión, en las celebraciones judías, como que sacan un rollo, o sea, de papiro que estiran, o sea, que desenrollan y leen. Los judíos, o sea, los cristianos, perdón, se querían separar de esa simbología del rollo de papiro
y adoptaron el invento del libro. Cuando hablamos aquí del libro, lo que estamos hablando son páginas unidas, ¿no? De páginas en distinto material, el material que sea, pero todas unidas, ¿no? No un rollo, sino una página. Entonces dicen, pues eso, los cristianos deseaban romper con el simbolismo judío y pagano. Dice, de hecho, siglos más tarde, el Corán a los cristianos siempre los describe como la gente del libro. O sea, como los que llevan un libro. Entonces dice, ¿por qué triunfó el libro entre los cristianos cuando estaban perseguidos por el Imperio Romano? Dice, porque el libro siempre, el libro de páginas, ha triunfado porque favorece la lectura clandestina, la lectura negada y la lectura no consentida, ¿no? Entonces es algo que, fíjate, como el triunfo del libro, insisto, el libro entendido como páginas unidas, está muy relacionado también con el triunfo de la religión cristiana, porque a lo mejor si los que hubieran triunfado, hubieran extendido la religión, hubieran sido los judíos, estaríamos hablando de rollos de papiro o de otro material, pero de libro enrollado, no de libro de páginas. Qué rollo. Está muy bien en las bibliotecas, pues en la Biblioteca de Alejandría y en otras bibliotecas en la que los libros eran papiros, decían que, o sea, que iban, creo que eran más vertical, ¿no? Como se enrollaban claro, se enrollaban No lo sé, porque puede ser. si se escribía en horizontal, los libros se tendrían que enrollar así. Y entonces, pues el libro se iba leyendo, enrollando y desenrollando, ¿no? Se desenrollaba por abajo y entonces luego al devolverlo a la biblioteca era como, o sea, por educación, pues lo tenían que rebobinar, como en las películas de De los VHS, de videoclubs de eso del antes, videoclub. que te había los carteles en los videoclubs que ponía, por favor, devuelvan las películas Y eso que rebobinadas. tenían unas máquinas de rebobinar y había gente que Sí. en su casa tenía una máquina de rebobinar para no gastar el rebobinado y tardaban en rebobinar, ¿eh? Sí, a lo mejor en la biblioteca de Alejandría tenían rebobinadores, tenían unos señores que solo dedicaban a rebobinar los libros. Imagínate. Bueno, Fernando, ¿y me cuentas entonces un libro, una reseña borgiana? Mira, te voy a hacer una reseña de estas que tenemos todos los meses, de libros extraños, de libros que le llamamos reseñas borgianas porque son libros que a Borges le gustaría tener en su biblioteca si estuviera vivo. Eh, bueno, no sé si conoces a Scotty Bowers, me imagino que no conoces a Scotty Bowers. Scotty Bowers fue desde la Segunda Guerra Mundial hasta la aparición del SIDA en los años 80, el gran conseguidor de favores sexuales de las estrellas del cine de Hollywood, ¿vale? Es decir, este era no exactamente un proxeneta porque él no cobraba... eh, a ver, no sé cómo decirlo. Realmente él no tenía una serie de prostitutas a las que dominaba, sino que simplemente él lo que hacía es pues que cierta estrella le pedía me gustan las mujeres mancas y él localizaba a esas mujeres y le cobraba por localizarlas, ¿vale? No era, de hecho nunca se le acusó de nada, ni tuvo cargos penales, ni tuvo ninguna denuncia por este tema, porque realmente él ni forzaba a las mujeres a hacerlo, ni se quedaba parte de sus ingresos, simplemente buscaba lo que le pedían, ¿vale? Un dealer. Pues bueno, un dealer, sí, era un intermediario, pero él lo que pasaba después no entraba ahí. Ujú. Simplemente le decían, yo me gustaría esto o me gusta este tipo de lo que sea y lo buscaba, ¿vale? Normalmente lo que buscaba eran chicos o chicas del mismo género de la estrella que se los pedía, que ese era el gran problema, ¿no? En el Hollywood de la gran época del Hollywood, pues la homosexualidad era el problema. El que Clark Gable quisiera ligar con 14.000 rubias, pues bueno, no tenía por qué ser un problema muy grande, pero si quería ligar con un rubio, sí, ¿vale? Ya. Entonces sobre todo lo que conseguía era, pues eso, por favores, o sea, personas del mismo Y me sexo. imagino que también tenía un deber o aseguraba la confidencialidad. Sí, claro, era un poquito el no decir nada a nadie, por eso confiaban en él. Y de hecho dice él que dejó de hacer eso en los años 80 cuando irrumpió el SIDA, eh, porque lo que no quería es que sus amigos, y cuando hablaba de sus amigos hablaba tanto de de las estrellas que se lo pedían como de las personas a las que ponían contacto con esas estrellas, se contagiaran de esa enfermedad. Y en los años 80 dejó de hacerlo. En 2012, cuando ya hacía bastante tiempo, pues ya te digo, desde los años 80, que se había retirado del negocio y muchos de sus clientes ya habían muerto, y los que sobrevivían, habían algunos que no recordaban absolutamente nada,
Scotty Bower publicó un libro de memorias titulado Servicio completo, mis aventuras en Hollywood. Perdón, era Servicio completo, mis aventuras en Hollywood y los secretos de la vida sexual de las estrellas. De ese libro se hizo un documental, creo que está en Netflix. Y bueno, y tanto el libro como documental los podéis conseguir, son fáciles, lo busquéis en internet y los podéis ver y tal. Bueno, pues cuando yo leí esto hace poco, no sé por qué dónde lo leí, me recordó algo similar que yo había leído una vez, que era una cosa muy parecida. Entonces yo tuve que bucear mucho en mi memoria, ya sabes cómo es mi memoria, tuve que bucear muchísimo en mi memoria para encontrar lo que quería recordar. Y bueno, y te cuento porque he tomado apuntes de lo que te quería contar. Este libro de Scotty Bower se publicó en 2012, ¿vale? Pero en 1964 se publicó en una pequeña y efímera editorial de Oregón. Oregón es un estado muy cercano a California, que es donde está Hollywood. Un libro titulado La vida como me la contó mi madre, firmado por Warner Meyer. Si te fijas en el nombre de autores evidentemente es un seudónimo que está escogido con muy mala leche porque es una mezcla de Warner, de los Warner Brothers, de la Metro-Goldwyn-Mayer. Y Metro-Goldwyn-Mayer, es Warner Mayer, ¿no? Entonces es un nombre muy de cine. Bueno, pues este libro es un compendio de pequeñas historias, de cotilleos, de relatos relacionados con la vida de las estrellas de Hollywood. En muchos casos se la cita con nombres y apellidos, en otros casos no se la cita con nombres, pero deja muy claro de quién está hablando. El libro no fue un gran escándalo, pues porque se publica en los años 60, que estábamos en la época, ¿no?, de la liberación sexual, del happy flower y tal. Y porque muchas de las cosas que estaba contando ya se sabían, o eran Vox Populi, o si no se sabían, se suponían, ¿no? Y si se suponían, además se perdonaban. Entonces tampoco fue un libro escandaloso. Sin embargo, muchas de esas estrellas, lo que se estaban citadas, sí que lograron secuestrar la edición del libro. No se volvió a publicar, solo se publicó una edición. Bueno, pues porque aunque todo eso, todo el mundo lo sabía, una cosa es que se supiera y otra cosa es que se pusiera por escrito. Entonces se logró secuestrar la edición por parte de muchos abogados. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Que ese libro, esa primera edición, al final se ha convertido en un fetiche. O sea, ese libro que contaba esas anécdotas de que todo el mundo más o menos sabía sobre actrices y actores de Hollywood, como fue secuestrado por los abogados de esos actrices y actores, al final se convirtió en un fetiche y de hecho cuando salen a subasta esos libros suelen alcanzar precios bastante altos para lo que es un libro, ¿vale? Uh-huh. El libro también es curioso porque se aleja del chismorreo como el centro de la historia, es decir, no trata de escandalizar diciendo tal actriz se ha acostado con 150 chicas, sino lo que busca es explicar por qué siempre esas 150 chicas era castaña. Y esto es una anécdota real, creo que de Catherine Hepburn o de no sé qué actriz de la época, que se acostaba con chicas, pero tenían que ser siempre castañas. Entonces este libro va más por el lado de contar, pues eso, ¿no?, de que siempre eran castañas o tal, que por buscar el escándalo de decir se acostaba con mujeres o se acostaba con muchísimas mujeres. Uh-huh. Y además en algunos casos se centran en detalles de apariencia insignificante, pero que es como una pequeña grieta en la vida pública totalmente inmaculada de esos actores y actrices. Bueno, pero mejor que contarte, si te parece, vale, te voy a leer algún trocito, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Aunque su padre le había tocado con lascivia durante su infancia cuando sus hermanas se habían hecho demasiado mayores, Judy Garland no perdió la virginidad hasta los 17 años, justo después de rodar la escena final del Mago de Oz. Fue un polvo apresurado en el camerino con un técnico de iluminación con el que solía charlar por haber nacido ambos en Grand Rapids. Garland, adicta ya a las anfetaminas para poder soportar el ritmo de trabajo, apenas recordaba nada de ese debut, excepto la violencia del acto y su ausencia de cariño. Este sería el modo en que se relacionaría con los hombres en el futuro. Judy Garland se convirtió en una amante impaciente, furiosa y agresiva, hasta el punto de que Groucho Marx dijo, en referencia a la única noche que pasaron juntos: si me hubiera tirado al león de la metro, habría vuelto a casa con menos arañazos. Muy propia esta anécdota para sí. para ese autor, ¿no? Para sí. Walter Mayer. Sí. Pues esta, por ejemplo, es una sobre Judy Garland. En este caso la cita con nombres y apellidos y cita a Groucho Marx con nombres y apellidos. Este otro, por ejemplo, que te voy a leer es curioso porque está narrado en primera persona, lo cual para un libro de estas características es extraño. Y aunque no se cita, parece claro que está hablando, o sea,
esa primera persona, esa persona que habla, se supone que es Liz Taylor, que habla de sus relaciones con Richard Burton, que fue el gran amor de su vida, pero está situado en el momento en que tanto Liz Taylor como Richard Burton estaban casados con otras personas, ¿vale? Ahora dicen que fui la gran puta de Jerusalén, aunque no distingo si con ese verbo en pasado pretenden que me avergüence de haberlo sido o de no serlo todavía. Lo que no alcanzan los que me insultan o escupen tras decir mi nombre es que todo fue por él. Si abracé cada cuerpo que encontré, fue con la esperanza de abrazar el suyo. Cada beso a hombres que no recuerdo buscó saciar mi sed de él, y cada lágrima rabiosa que vertí mientras limpiaba mi cuerpo del olor de esos amantes efímeros fue porque esa noche, precisamente esa noche, él no me había hollado. Por cierto, aquí voy a dar un premio al traductor de este fragmento porque el uso de la palabra hollar, que aparece al final del texto cuando dice él no me había hollado, lleva sin querer precisamente a otra que es muy clara y que significa exactamente lo que Liz Taylor quería decir en ese momento. Está muy bien la traducción. Sí, esa palabra me parece muy bonita, hollar. Me parece que tiene una violencia en este caso que tiene que ver con la violencia que ella misma está ejerciendo. Sí. Y me recuerda esta anécdota a un micropoema de Ajo. No sé si se oye que mi vecino está, Con el está taladro. taladrando, está hollando la casa. Hollando. Está hollando la casa. Un micropoema de Ajo que dice: ¿con quién me tengo que acostar yo para dormir siempre contigo? También, es verdad. Seguimos, voy a leer otra. En este caso lo voy a poner en contexto pues porque es un personaje, es un actor famoso en su época, pero que yo creo que ahora mismo, vamos, yo no lo conocía y conocía muy poco. Se llamaba Fatih Arbuckle, no sé si lo estoy pronunciando bien. Fatih Arbuckle fue un escritor de cine mudo de los años 20 que fue muy famoso en aquella época, famosísimo, y era el mejor pagado de la época. De hecho, fue uno de los descubridores de Charles Chaplin y de Buster Keaton, o por lo menos de los mentores. Bueno, pues la carrera de Fatih Arbuckle acabó bruscamente en Estados Unidos debido a la acusación de violar con una botella a una mujer que acabó muriendo días más tarde. Aunque al final de este caso le absolvieron y los estudios americanos destruyeron todas sus películas, decidieron ya no contratarlo nunca más. Y las únicas copias que nos han llegado de sus películas son las copias europeas que se hicieron, ¿no? Porque en Estados Unidos se destruyeron todas las copias, pero las copias que se enviaron a Europa no se destruyeron. Entonces se sabe que son las copias europeas porque las cortinillas estas con los textos, ¿no? Del cine mudo pues estaban en francés o en alemán o en italiano. Bueno, nuestro Werner Meyer, el autor de este libro, sin embargo, parece no creerse la inocencia de Fatih Arbuckle y en el libro publica un supuesto extracto de un interrogatorio al actor bajo el título Lo que el gordo, por lo de Fatih, ¿no? Lo que el gordo debería haber dicho y se calló. En este texto va más allá de la acusación que se hizo pública, ¿no? la de violar y matar a esta mujer, y lo acusa de haber matado antes. Esto es un diálogo entre supuestamente un diálogo entre Fatih Arbuckle y el policía que lo interroga. Otros lo hacen para satisfacer su lujuria, su ira, su gula, pero yo no. A mí lo que me pasa es que no puedo sentir amor. Ya, y eso le lleva a asesinar jovencitas. No me ha entendido. Yo soy muy empático. Puedo ponerme en el lugar de otro cuando siente soledad, cuando siente dolor, pero no puedo ponerme en su lugar cuando siente amor. No soy capaz de sentirlo ni de entenderlo. Pero encontré una manera de acercarme a ese sentimiento. Contemplar el dolor de los padres que han perdido a una hija. Pero, ¿por qué tan jóvenes? Pero eran casi niñas. Entienda que llegar al amor a través del dolor ajeno es un camino tortuoso y tangente, y a veces apenas se atisba algo de lo que puede ser el amor. Por ello necesitaba demostraciones intensas de dolor. Cuanto más extremo era el dolor, más visible se me hacía el amor. No hay dolor más intenso que el de unos padres que han perdido a una hija joven. ¿Se sienten tan culpables de no haber sabido protegerla? Los forenses dicen que usted no se ensañaba con las víctimas. Claro, yo no soy un pervertido. Para mí ellas eran tan solo un interruptor, un detonador del proceso. Pero si es cierto que usted es empático, ¿por qué no se ponía en el lugar de esas chicas al ser asesinadas? Sí, al principio eso era un problema. Luego opté por matarlas rápido por no encariñarme. ¿Se arrepiente usted de algo? Sí, de dejarme coger. O sea, Este es un duro, psicópata en toda regla. Lo de que un sentía, psicópata lo de que absoluto. sentía empatía lo decía él. Sí, claro. En este caso,
Es curioso porque, claro, esto pasa bastante tiempo antes de que Warner Meyer, pues, bueno, pues se dedica a facilitar favores sexuales a las estrellas de Hollywood. Sin embargo, no se corta ningún pelo y cuenta esto, que supongo que él lo cuenta porque era un rumor o porque era eh, una verdad que se sabía en el mundillo, pero que no se había hecho pública. ¿Pero él le había ¿Vale? conseguido alguna de las jovencitas? No, porque este es muy Ah, vale. anterior. Él empieza más o menos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y Fatih Arbuckle es de los Ah, años vale, 20. vale. Entonces Sí, este es sí. bastante anterior. Ok. Pero es algo a lo mejor que a él le habían contado, o le había alguien, ha contado a Y alguien a que lo lo mejor conocía, o incluso tenía a ver si lo cierto había contado miedo él. de que pasaran cosas así, ¿no? Claro. Bueno, y de hecho luego, bueno, esto es de los Y años luego 60, con yo el creo que los tema del años SIDA 60. lo dejó de hacer para no propagar enfermedades, ¿no? Para no estar ahí en medio Claro. de... Bueno, pues para acabar te voy a leer la última escena del libro. Es la escena que habla de Audrey Hepburn. Audrey se adentra en el mar con unas gafas de sol en la cara y un cigarrillo encendido en los labios. Cuando el agua le llega a las caderas, orina. Al salir se detiene justo donde la arena brilla como un espejo, y con el pulgar de su pie derecho escribe un nombre de varón, y se queda mirándolo hasta que las olas lo borran. Bueno, pues con eso acaba el libro, con esa escena de Audrey Hepburn que a mí me pega. No sé qué significa, porque la verdad es que no sé qué nos quiere contar el autor con esto, pero sí que es cierto que ¿no? Yo sí me la imagino con gafas de sol en el mar y con un cigarrillo. Sí, es una escena que Audrey Hepburn, a la Audrey Hepburn, porque el año 64 me parece que se publicó, era cuando se estrenó Desayuno con Diamantes. Ajá. O si no, el 64, en el 63, por esa época es la época de Desayuno con Diamantes. Ujú. Que a lo mejor todavía conservaba restos de ese personaje. Sí. Bueno, mi teoría personal es que Warner Meyer, de este libro que te he comentado, y el Scotty Bauer del principio son la misma persona. Y que publicó el libro al principio porque esto hablamos de los años 60 para ver si podía hacer caja con él. Lo que ocurre es que la reacción de las estrellas, ¿no? Y los abogados y tal, dije, bueno, pues mejor será que me dedique a lo de conseguirles favores sexuales en vez de publicar sus secretos. No vaya a ser que al final me encierren o me manden un matón de estos de la mafia de Las Vegas y me pegue un tiro en la nuca o algo. Pero si yo tuviera razón, eh, hay que suponer algo más, porque Scotty Bauer no es a ver, no es un literato, o sea, no tiene capacidad para escribir así. Y entonces ya empiezan las preguntas malvadas. Y si algún escritor, si él no solo conseguía favores sexuales a estrellas de Hollywood, sino también se las conseguía a escritores que estaban metidos en el mundillo, por ejemplo, en aquella época, Arthur Miller, que era esposo, en aquella época era esposo de Marilyn Monroe, para evitar que hablara precisamente de su mujer, Ujú. contara cosas de las que le pedía a su mujer. Por ejemplo, Truman Truman Capote Capote, le del que pega hemos mucho, hablado. ¿verdad? Claro, porque Pero Truman Truman Capote, Capote no tuvo ningún problema de hablar en hablar de todo el mundo y de hecho se ganó un montón de enemistades por hablar de la gente. ¿Tú crees que tendría ninguna necesidad de... O sea, a Truman o a Capote lo le mejor, pega mucho este libro porque era muy de hablar de los cotilleos de Hollywood y tal, pero no tuvo problema en hacerlo público y ya, pero a lo mejor Truman Capote a lo mejor por ni diversión, quería ¿eh? escribir. Claro, quería escribir ese libro. O sea, decía, él no conocía todas esas anécdotas porque las conocía Warner Mayer o Warner Meyer. Él no conocía las anécdotas, pero sí las podía escribir. Ya. Y entonces, bueno, pues dijo, bueno, pues vamos a escribirlo, tú cuéntamelo y yo te ayudo. Porque de hecho es lo que te digo, el libro acaba con esta escena de Audrey Hepburn, que no es especialmente escandalosa, y Audrey Hepburn protagonizó Desayuno con Diamantes, que se llama Desayuno, en inglés es Desayuno en Tiffany's, que es una novela de Truman Capote. Ya. Entonces, el que a Audrey Hepburn no la tratara muy mal, Mm. también podría ser la pista de que a Y lo que mejor sí que termine estaba con su Truman propia Capote detrás. novela, o sea, su propia novela Claro, no, porque no es su novela, o sea, que no es Desayuno con Diamantes, pero al final Desayuno con Diamantes, si tú piensas, no piensas en la... Yo he leído Desayuno con claro. Diamantes hace mucho tiempo y no pienso en la novela, pienso directamente en Audrey Hepburn, ¿no? Sí, pues por eso digo que sí que tiene muchas papeletas de que Truman Capote fuera el autor, ¿cómo se dice? Material de este libro. La vida, el libro se llamaba, a ver cómo era, La vida Según me según me la la contó contó mi mi madre, madre. La vida según me la contó mi madre de Warner Meyer, que realmente Warner Meyer no no existe. era no existe. Es curioso, hay un libro que se llama Una mujer en Berlín
que la autora es anónima y es una mujer periodista en Berlín, cuando entraron los rusos en Berlín y se terminó la guerra en Berlín, ¿no? Terminó, y bueno, y terminó la guerra al final, pero todo lo que pasó con los rusos que violaron a las mujeres alemanas, el libro a mí me pareció muy interesante, aunque luego he visto que tiene mucho tinte político, que hay quien dice que realmente lo escribieron pues para hablar mal de los rusos, del comunismo y de no sé qué, pero no habla especialmente mal de los rusos, simplemente habla mal de los alemanes, habla mal de los hombres, de la guerra, de muchas cosas, ¿no? Es verdad que los rusos violaban, pero también trataban a las mujeres como camaradas y violaban porque habían Ujú. visto atrocidades de los alemanes. Y ella nunca quiso nunca quiso que se dijera quién era la que había escrito el libro, a pesar de que sí se sabía quién había sido y no quiso decirlo hasta que ella muriera, pero luego nunca se ha trascendido. Digamos que el libro sigue publicándose como anónima. Muy Ujú. interesante, por cierto, te invito a leerlo. Bueno, pues como ha dicho Ana al principio, este capítulo en este mes no tenemos entrevista de destiempo. O sea, no vamos a hablar con el más allá, vamos a hablar con el más acá. De hecho, un acá muy cercano a Ana, a punto de que lo tenía al otro lado de la mesa, ¿no? Pues sí, le asalté al terminar un coloquio sobre la pandemia y el mundo y cuándo va a caer el meteorito o algo así. Y le pedí, bueno, aparte Marcelo es un amigo mío desde hace muchos años, que le conozco de vergüenza ajena, de unas cosas que hacían allí los jueves, los martes, que era El tamaño se importa, y hacían concursos de microrrelatos y lecturas y tal. Ujú. Y bueno, que ya le conocía y no fue tampoco tan complicado, pero había quedado con él para tomar algo y le dije, ¿no te importa que te haga una entrevista para el podcast? Y claro que accedió gustosamente a la entrevista y le entrevisté en una terraza, en una cafetería, así que hay bastante ruido de fondo. Solo pude grabar un audio porque era un poco raro, no tenía un trípode ni nada, entonces pues tenemos el audio de la entrevista y nada, todo mi agradecimiento a Marcelo Luján por esta entrevista que nos concedió, que como he comentado antes, ha ganado el premio Ribera del Duero por la claridad, tiene un buen plantel de premios, pero el último que ha ganado es el Ribera del Duero por la claridad, que es un premio que da la editorial Páginas de Espuma junto con algo de la denominación de origen o algo así, me imagino, del vino, y que el libro se puede encontrar en la editorial Páginas de Espuma. Ujú. Bueno, como hemos dicho, no es una entrevista de destiempo, en este caso es un libro de reclamaciones. Yo recuerdo Eso, que en los recuérdalo. libros de reclamaciones, en esta sección del libro de reclamaciones, lo que hace, nosotros no planteamos las preguntas, las preguntas las plantea el propio libro del autor, en este caso el libro La Claridad. Hemos seleccionado una serie de preguntas que aparecen como tales preguntas en el libro La Claridad, se las hemos planteado a Marcelo Luján y nos ha contestado esto. Hola, ¿qué tal? Tenemos aquí a Marcelo Luján, que le he secuestrado del tercer Festival Hispanoamericano de Escritores para que nos conceda una entrevista, que es un robo a mano armada. La entrevista es el libro de reclamaciones, que hace tiempo que no hacíamos ningún libro de reclamaciones, pues no sé muy bien por qué, pero tenemos aquí La Claridad de Marcelo Luján, que ha ganado el premio Ribera del Duero al mejor libro de relatos del año 2020, ¿no? Y nada, pues le vamos a hacer unas preguntas que, como recordamos, las preguntas del libro de reclamaciones las hace el propio libro. Recuerdo también que el premio Ribera del Duero lo edita Páginas de Espuma y el libro de La Claridad lo podéis encontrar en la editorial Páginas de Espuma. ¿Qué tal, Marcelo? Muy bien, buenas tardes, es cierto. Doy fe de que Ana Vidal, a quien conozco desde hace muchos años, pero me ha atracado a la salida de una de las mesas del tercer Festival Hispanoamericano de Escritores. Y bueno, para mí también es un placer poder ser partícipe de este juego que es el libro de reclamaciones, no sabía el título, y que mi propio texto pues me interpele de algún modo. Así que creo que estoy preparado para responder. Sí, muy bien, pues voy a empezar. ¿Tú quién coño eres? Bueno, soy Marcelo, tengo muchos años y de estos muchos años, 20 los llevo viviendo aquí en España, concretamente en Madrid.
Escribo ficción, cuentos, novelas y de vez en cuando algún libro de prosa poética. Y bueno, ya está. De momento eso. ¿Eres de aquí? Ahí viene el enlace con la primera pregunta. No soy exactamente de aquí, soy argentino, nacido en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y cuando era joven y valiente decidí irme a vivir al extranjero. Así que, bueno, llevo en Madrid, como dije antes, 20 años, pero ya tampoco sé muy bien de dónde soy, ¿no? Cuando uno se va a vivir al extranjero, a vivir realmente al extranjero, tu vida se parte en dos vidas, y ya la noción y la concepción espacio-temporal la empezás a perder. Yo a veces hay cosas que ocurrieron y me vienen a la memoria y no sé dónde ocurrieron, si ocurrieron en Argentina o ocurrieron en España. Bueno, ya es algo como más o menos mágico. Qué curioso eso. ¿Qué haces? ¿A quién buscas? Hago lo que puedo. Y la verdad que busco, bueno, ¿a quién busco? Vamos a humanizar y vamos a darle figura jurídica a la felicidad, ¿no? Me parece que aunque nunca la encontremos, nunca la encontremos plenamente o creamos que nunca está presente, creo que está bueno tener como objetivo o buscar, ¿no? Desear, estar bien, ¿no? Ser feliz, no sé, bueno, estar bien e intentar hacer lo que a uno le gusta, lo que a uno le apasiona. Creo que busco eso. ¿Y qué haces por las mañanas? Por las mañanas duermo. Eso es muy importante. Tengo un déjà vu. Por las mañanas duermo, ya menos, porque los años pasan, claro, pero intento dormir. Sí, a veces me despierto, no sé, 9:30 o a las 10 solo, bien descansado, y digo, pero ¿cómo puede ser tan temprano? Bueno, pero lo cierto es que levantándose temprano, no vamos a hacer apología acá del sueño. Levantándose temprano el día rinde más, y a veces ya uno por compromisos que tiene ahora en la adultez, pues tiene que levantarse temprano, no queda otra. Pero bueno, hoy me levanté a la 1:15, una hermosura, porque tenemos en el hotel donde estamos alojados muchos de los autores, en la hacienda de abajo, tenemos una especie de bar que hemos construido con nuestras propias manos, y nos quedamos de tertulia preciosa hasta la noche, y bueno, anoche se nos fue un poco la pinza, nos acostamos tardísimo, así que hoy no he bajado a desayunar y he dormido. Teníamos actividades por la tarde, eso por las mañanas, dormir, y hoy reivindiqué. Hoy lo has hecho totalmente. ¿Por qué has cogido el paraguas? Bueno, empezamos mal, porque el verbo coger es un verbo que tenés que evitar, ya lo sabés, aunque estuve mucho tiempo aquí. No traje paraguas, me hubiese gustado traerlo, pero a mí me gusta mucho la lluvia. Yo soy de una ciudad donde llueve mucho, y ahora que me das la oportunidad, una de las cosas que eché de menos al principio, que yo eché de menos pocas cosas, por eso puedo vivir en el extranjero, era la lluvia. Yo vivo en Madrid, y en Madrid llueve muy poco. Ajá. Muy poco, y echaba de menos la lluvia de Buenos Aires, ¿sí? Así que a lo mejor por eso traje el paraguas. Debe ser. ¿De qué coño te ríes? Estos personajes mal hablados. ¿Quién será el autor que hizo estas construcciones en estilo directo? Bueno, nada, me gusta reírme. Me parece que tenemos que asumir que estamos en un contexto no siempre amable, ¿no? Yo creo que la risa, la ironía, el humor, ¿no? Es una buena herramienta para sobrellevar situaciones complejas. También me río mucho cuando me pongo nervioso, Así que, bueno, no sé ahora mismo cuál de las dos. ¿Te importaría ir más despacio? Sí, no hay ningún problema, lo siento, perdón. Es esta velocidad rioplatense que todavía arrastro, que me lleva a querer decir muchas cosas en poco tiempo, pero bueno, voy a intentar ir más despacio si usted me lo pide, sobre todo. ¿Tú me entiendes cuando te hablo? Creo que sí. Creo que las preguntas solo son esas preguntas y no hay ninguna lectura subliminal, ¿no? Si es así, creo que te entiendo.
sí, te entiendo. Suelo entender bastante bien a las personas, ¿eh? Lo cual no es un atributo, no es algo para alegrarse, ¿no? Porque a veces, bueno, A veces entiendes cosas que no quieres. a veces entendemos cosas que no queremos, exactamente, Ana. Sí. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que te ocurre? Tengo muchas cosas y me ocurren muchas cosas, pero últimamente, por suerte, estoy muy contento. Me están pasando cosas buenas, ¿eh? Lo digo, espero que esto no cambie. Me están pasando muchas cosas buenas dentro de lo que es nuestra vida cotidiana, con obligaciones, con enfrentar situaciones que uno tenemos que tomar decisiones, ¿no? Que es un poco la vida de una persona adulta, pero últimamente desde lo personal y desde lo profesional me están pasando cosas buenas, estoy muy contento. Creo que algo en este camino del oficio que he elegido lo estoy haciendo más o menos bien, ¿no? Así que recibo algunos reconocimientos. Alguno que otro, ¿no? Sí, estoy contento. Sí. ¿Y sabes cuántos premios tienes? Esa pregunta no está aquí en el listado. El otro día me lo preguntaron y no lo sé. No lo sabes, No pero lo sé. bastantes. Sí, O sea, la verdad que ¿cuántos? eres un autor premiado. ¿Cuál de las dos era mi madre? Qué pregunta difícil, ¿eh? Bueno, tengo una madre que ha hecho mucho esfuerzo por criarnos a nosotros cuatro, somos 4 hermanos, mi madre y mi padre, y bueno, mi madre ha hecho mucho esfuerzo y por lo tanto es mi madre superestructural, mi verdadera madre, ¿no? Pero creo que muchas mujeres que estuvieron, con las que estuvimos en pareja, ¿no? Hablo de mujeres en tanto pareja, me han aportado un montón de cosas buenas, me han hecho mejor persona, me han mostrado que muchas cuestiones se pueden resolver, no con este modo virulento que arrastro de mi barrio, de mi educación juvenil, sino que se puede ser. Y sí, y agradezco muchísimo. Ya no están a mi lado, lo digo en plural, estaría bien que estuviesen todas a mi lado. ¿Te imaginas? Ya no están a mi lado, pero bueno, uno es un estúpido que siempre ahuyenta. Uno las lleva ¿no? adentro, ¿no? Pero uno ahuyenta siempre lo bueno, ¿no? En esto que tenemos. Así que sí, esas también tienen un puntito de madre también, ¿eh? Sí. ¿No te das cuenta? Estamos en medio de la nada. Estamos en medio de la nada, sí, estamos en medio de la nada porque bueno, la situación coyuntural que estamos viviendo ahora con esta pandemia de la COVID-19 nos ha demostrado que somos frágiles como individuos, como sociedad, estamos expuestos todo el tiempo a un montón de cosas. Sí, y bueno, la situación esta en la que vivimos nos ha demostrado, estamos muy expuestos, ¿no? Como individuos. Cualquier cosa nos puede trastocar, incluso los sistemas de valores más importantes que hemos logrado, como la sociedad de derecho, cualquier cosa, ¿no? Así que realmente esta afirmación de estar en medio de la nada es bastante cierta, ¿no? Era un poco providencial, ¿no? Sí, bueno. Sí, también. Bueno, yo creo que siempre estamos en medio de la nada, no hacía falta que llegara una pandemia a demostrarlo. Ahora, claro, pero ahora mucha gente que no se había dado cuenta, pues a lo mejor ahora tiene un poco más de conciencia. Sí, y esta pregunta, la anterior también, pero esta es un bonus track. Un bonus track, Sí. o sea, eran 10 y me agregaste una, además de Te he atracarme. agregado 2, esta es la segunda que te estoy agregando y no te has enterado. Vale. ¿Quieres que te raje? Uy, sí. Esto el programa lo tiene que saber, es una pregunta con un componente sexual muy alto, estoy seguro, aunque Ana lo niegue. Yo no he negado nada. Del componente sexual, digo, yo no he hecho la pregunta, la ha hecho tu libro. Sí, quiero que me rajes, pero tú, Vale. no cualquiera. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí con la entrevista a Marcelo. Muchísimas gracias por someterte al cuestionario de tu libro. No sé si cuando escribiste este libro pensaste que algún día él te iba a querer preguntarte cosas, te iba a reclamar. Pero nada, estoy muy contenta de que lo hayas hecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Un placer estar contigo y responder a las preguntas de mi propio libro. Gracias.
Bueno, y como decía antes, el oído por ahí, pues que es la literatura que se encuentra en la calle. El otro día mi prima Francina nos contó en el grupo familiar de WhatsApp una anécdota. A ella le pasan muchas cosas que, así como despistes, cosas así, un poco, no sé por qué, ella es bastante cuidadosa para muchas cosas, pero luego también es muy despistada y eso genera un contraste muy interesante en ella. Y bueno, pues nos lo ha contado ella, así que vamos a escucharla. Gracias, Francina. Venga, vamos. Hola, pues aquí estoy porque me han pedido que cuente un par de anécdotas de huevos. Bueno, os introduzco diciendo que a mí me pasan habitualmente cosas de este tipo porque voy muy deprisa pensando en lo siguiente que tengo que hacer y intento tener todo automatizado, pero a veces falla. Que para mí es normal, por ejemplo, intentar desmaquillarme con el elixir dental, no os lo recomiendo. También echarme laca de pelo en lugar de desodorante o incluso suavizante en lugar de crema de dientes, en fin. Pues dentro de toda esta línea me han pasado últimamente cosas con huevos duros, porque resulta que yo los huevos duros los hago por un tema de rapidez. Me llevo una comida que me puedo comer en cualquier parte, así mientras estoy trabajando, ligera, que no me cuesta nada hacer, que no pesa nada. Total, que pues un día de estos que me voy a coger, me hago un huevo duro y cuando termino de hacerlo me pongo a buscarlo para guardarlo en la fiambrera y no encuentro el huevo duro. Total, que como voy deprisa, llevo a la niña al cole, me voy al trabajo, me olvido del huevo, digo, bueno, pues ya comeré cualquier cosa. Y nada, de esto que viene mi jefa y estaba yo buscando un boli en el bolso para dejárselo. Y de repente, pues mientras estaba haciendo el bolso, salió el huevo duro, que no se había perdido, simplemente lo había metido sin darme cuenta en el bolso. Bueno, la cara de mi jefa fue espectacular, porque además yo dije, anda, el huevo. Y me miró así como... Yo hice como que tal cosa, que no, bueno, que es normal llevar un huevo duro en el bolso y que la rara era ella por no comprenderlo. Bueno, esto tampoco tuvo mucha trascendencia, si no hubiera sido porque continuando en esta línea y pensando lo mismo, que me iba a llevar un huevo duro al trabajo, pues esta vez lo cogí cuidadosamente, lo metí en la fiambrera, lo guardé, me fui al trabajo, llegan las 2 de la tarde o algo así, y no me voy al comedor, sino que como ahí algo rápido y estaba hablando con un compañero en la mesa y pues ya sabéis, un huevo duro ahí le partes la cáscara, no tienes que hacer grandes cosas, o sea que puedes seguir hablando y mientras tú vas partiendo el huevo duro. Bueno, pues resultó que el huevo duro era un huevo que estaba crudo y al ir a partir la cáscara el huevo se escachó totalmente en mi mano, es decir, que empezó a chorrear por todos los lados la yema y la clara. Mi compañero empezó a mirar flipando y yo pues hice como que era lo más normal del mundo, que el huevo se me escachara en la mano, lo tiré a la papelera, seguí hablando, sacudí mi mano sobre la papelera, me limpié con gel hidroalcohólico, se quedó muchísimo más pringosa mezclando el alcohol con el huevo y disimulando continué hablando con él hasta que terminó la conversación. Lo más digno de admirar de todo fue la cara que tenía él y que si yo supe mantener la compostura, él todavía la supo mantener más. Ni se rió, ni me preguntó. Ahí quedó el tema del huevo, el cachao en la mano. Bueno, pues Fernando, tenemos que ir terminando porque otra vez estamos haciendo un podcast kilométrico. Sí, nos van a echar de las plataformas por exceso de tamaño. Por exceso de palabras. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Te agradezco como siempre pues este ratito que pasamos juntos una vez al mes para hacer el podcast. Y nada, y agradezco también a todas las personas que nos están escuchando, a las personas que nos ponen sus corazoncitos, sus deditos, sus
enfados si quieren o lágrimas si les ha parecido muy triste el podcast, pues ¿qué le vamos a hacer? Que gustearnos, compartirnos y querednos mucho. Y no sé, también volvemos a agradecer a las personas que nos ayudan, a Elmar, Charles, Elvira, Jara y algo más. Pues nada, por mi parte lo mismo, darte las gracias por compartir este ratito conmigo, por apuntarte a esta aventura. Muchas gracias a todo el mundo por habernos escuchado y no sé, seguro que hay algo que se me olvida porque tengo esta memoria, pero vamos, no sé, no caigo. Pues mira, yo te lo voy a decir, vamos a ver El infinito en un junco, cierra el libro al salir. Bueno, muy bien, cierra el libro al salir, Ana. Adiós.